Vamos a esperar que se suban, así seguimos. Igual quedó re teatral mi final, ¿no? Lázaro es una voz que necesita que le escriben, ¡pum! Y se cortó. Un efecto, dice ahí. Profe, disculpe, ¿podría decirme cuál era el texto que dijo recién? Porque no lo encuentro y no lo veo anotado. Dice la vida del Lazarillo de Tormes, los zapatos rotos del Lazarillo de Tormes. ¿Es ese? No, ya te cuento. Porque está anotado solo eso. Y el de las unidades no encuentro ninguno que tenga un nombre Espera. explícito. Wait, wait, wait. Mira. ¿Lo ves acá en el cronograma? Acá dice Lazarillo de Tormes, dar la palabra al texto de la vida. Ok, ok. Miren el cronograma porque, o sea, yo voy refinando por ahí, leo y encuentro uno que me gusta más, ¿se entiende? Entonces, el cronograma no se lo impriman, mírenlo porque es una cosa viva y cambiante, porque uno siempre se puede enroscar y ponerse neurótica y encontrar otras cosas que le gustan más. Porque bueno, si nos vamos a dedicar a esto de la literatura, lo mejor es pasarla lo mejor posible, ya que plata no vamos a hacer, es lo que nos queda. Bien, entonces, en este texto que estábamos diciendo, ya empieza, bueno, empieza al comienzo con esta vuestra merced, que después en un momento hay un ella que se hace toda un análisis, yo ahora no me acuerdo, no lo encuentro donde lo marqué, pero todo un análisis muy pormenorizado que ese ella sintácticamente tiene que sí o sí, referir a vuestra merced, por lo tanto sabemos que vuestra merced es mujer, bla, 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 y después lo vamos a ver al final. Eh, Lázaro no la conoce, a partir de ella sabemos que es una mujer que pide esta historia. No quiere saber si la mujer, y en realidad lo que nos damos cuenta al final del texto, no sé si lo notaron o no, es que Lázaro finalmente termina casado, ¿no? Termina casado con una mujer que el arcipreste de San Salvador le presenta y le dice, casate con ella. ¿Vieron, no? Que llega como al final a su último amo, que él ahí se encuentra más o menos a gusto, y no solo eso, sino que le encuentra una mina para casarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Se supone, no sé si lo vieron, que quizás la mujer de Lázaro le mete los cuernos con el arcipreste a Lázaro. Y que Entonces, él esta prefiere no mujer, tener problemas. Y que él dice, bueno, prefiero que no que no decir nada y como que todo quede así que suceda. exactamente. Eh, ¿Cuál es el problema? Pareciera ser que esta vuestra merced, el arcipreste es su confesor. Y lo que tiene miedo es que el confesor uno le contaba todos sus secretos más oscuros, más terribles. Entonces, lo que parecería que sucede es que vuestra merced tiene miedo de que si el arcipreste tiene un amante, le cuente los secretos de ella a su amante, y entonces sus secretos no queden como cubiertos por por el secreto de la confesión. Entonces, por esto le está preguntando a Lázaro, bueno, a ver, contame tu historia y la de tu mujer, a ver qué onda, si mis secretos están o no en peligro con este arcipreste. Y se podría poner a circular el chisme, porque si el arcipreste le cuenta los secretos de ella a la mujer de Lázaro, y Lázaro después, y la mujer de Lázaro después va con el chisme a todo el mundo, se imaginan los escándalos que se podrían armar. Claro, después Lázaro en un momento dice sobre el final que si alguien le habla mal de la mujer, eh, se va a pelear a muerte, como que no le digan, como una cosa así. Sí, y eso es después de que ellos charlan. Como que el arcipreste y su mujer, la mujer se pone a llorar a los gritos, ¿no? Hace como un escandalete, el arcipreste le dice, no, de ninguna manera, vos, si alguien habla mal de ella, ¿no? Como
tranca. Y Lázaro, que ya ha aprendido todo eso durante toda su vida, ¿qué va a decir? Ok, listo. Ya está, me hago el desentendido. Defiendo Porque la... aparte también el arcipreste no es el que le da como el trabajo a él o lo ayuda con el trabajo. Entonces, yo no sé si está bien, pero digo, más vale, me quedo callado, sigo trabajando y dejo de sufrir todo lo que viene sufriendo el resto de la vida. No, no sé si lo Totalmente, pasado. totalmente. Y en eso es interesante esto que vos estás diciendo, que otra crítica que uno puede pensar que está haciendo esta obra es justamente como a las instituciones, hasta la institución familiar o a la institución del matrimonio mínimamente, ¿no? Como que incluso en el matrimonio termina siendo un arreglo entre pobres y entre y gente que te ayuda, que te dice, bueno, casate con esta, así yo la puedo tener de amante, vos te haces el boludo, ¿entendés? Mantengamos las cosas, y a vos ella igual te cocina y te trata bien, vos venías de ser un don nadie, ahora estás más o menos organizado, ¿no? Entonces esa también sería una crítica, pensémoslo, además la fuerza, o sea, esta crítica ahora nosotros estamos en una sociedad que critica absolutamente todas las instituciones, pero digo, en esa época de las novelas idealizantes, que todas terminan, ya lo vamos a ver con las novelas ejemplares de Cervantes, que terminan todos casándose y siendo felices y qué sé yo, poner esta visión del matrimonio era bastante impactante. Era muy por lo contrario de lo esperado, ¿no? Eh, bien, entonces esa es vuestra merced. Ahí está la historia de por qué Lázaro está contando todo lo que fue su vida. Hay una línea que se puede pensar, hay varias líneas, pero por ejemplo está la línea del vino, ¿no? Vieron que la presencia del vino es algo que aparece mucho en el texto, es algo que su primer, el ciego, se lo tira, se lo dice, bueno, como vos vas a ser iluminado por el vino y has aprendido, ¿no? El vino como una especie de medio que lo educa, que lo hace aprender. Y el arcipreste justamente, ¿qué era lo que hacía el padre del arcipreste? Vendía los vinos del Sí. arcipreste, ¿no? Entonces hay una línea entre el primer amo y el segundo, y esa conexión es el vino. Pero si pensamos también la simbología en esa época del vino como la sangre de Cristo, acá no es la sangre de Cristo ese vino, al contrario, ¿no? Es como la sangre de la violencia. Su ascenso social, su desarrollo como persona, no tienen que ver con una cuestión religiosa, como podría ser el primer simbolismo idealizante, ¿no? El vino como la sangre de Cristo y a partir de eso las personas lavan sus pu, sino como la sangre, lo degradado, ¿no? Hay una gran diferencia entre la sangre de Cristo y la sangre de las personas. Uno es un material divino que te permite entrar en comunión con aquella otra cuestión, y esto tiene que ver con la degradación más absoluta de la violencia y la pobreza, ¿no? Entonces, la simbología del vino, ese hilo que recorre el texto, es sumamente importante, y una vez que uno ya tiene eso en la cabeza, cuando lo empezás a leer, lo empezás a ver tiki, tiki, tiki en todo el texto como viene apareciendo. Sí, Valeria. Perdón, si corto mucho, dígame No, para que nada, yo quiero que hablen. de meterme. También ahora escuchándola, digo, esto del vino también tiene una cuestión simbólica. Al final, a él el vino, digamos, lo cura en su vida. Bueno, sigo mi vida adelante, vendo vinos. Y el ciego también lo curaba con el vino. Sí, Ciego, totalmente. digamos, eso del curar, perdón, Mm, fue como sí, sí, escuchaba y totalmente. Exacto, el vino es esa potencia que recorre, que a él lo cura, lo hace aprender, digo, le despierta como el ingenio, totalmente. Es muy interesante, pero bueno, sabemos que ese vino, o sea, desde el primer momento, digo, ¿por qué hablo del vino como la sangre humana degradada? Porque con el ciego, el tema es cuando él consigue tomar el vino. eh, ¿Se acuerdan? Escondido, y el ciego se da cuenta y le tira el coso y le vuela los dientes y él termina todo ensangrentado. Ahí se mezclan esas dos sustancias. En la primera aparición del vino, el vino queda mezclado con la sangre de él por la violencia. Entonces, a partir de ese momento, ese símbolo es indiscutible en la obra y lo podemos ir a rastrear desde ahí. Digo, para justificar mi posición, porque eso no lo había dicho, quizás no quedaba claro. ¿No? Pero ya se juntan esos dos líquidos al principio.
Entonces ese vino que está ahí, a él siempre iluminándolo, curándolo, ayudándose qué, es un vino de la degradación, no es el vino crístico. Lo mismo pasa con el pan más adelante, A porque ver, yo lo entendí como que el vino y el pan, todo esto con todo el tema religioso también. O sea, no lo entendí tan mal, pero eso de que no, dijo de la sangre y el vino, profe, no me lo hubieran imaginado, ni se me pasó por la cabeza. Es como, eso es lo lindo de la teoría literaria, yo la amo, porque lees esas cosas de esa gente que se le ocurre eso y decís, claro, era eso, es lo más. Em, después, qué bueno. Estamos todos como para tomarnos un vino, entonces. Bueno, el texto entonces, como bien decimos, tiene un orden, una estructura muy clara, cada uno de los tratados responde a distintos amos, ¿no? Y lo dice ella, el nombre como Lázaro se asentó con un clérigo, lo que le pasó, y lo que acaeció con el fraile, con esto, con el buldero, el capellán, era algo así. Em, vamos viendo que él, a medida que va cambiando de los distintos amos, va haciendo un recorrido en ascenso, ¿no? Empieza como lo más bajo de lo bajo, que es pidiendo, o sea, pidiendo en la calle con el ciego, hasta que llega con eh, este último, con el arcipreste, que se queda ahí bien, en una posición mucho más acomodada. Entonces, cada uno de sus amos supone un escalón más hacia arriba en la escala social. ¿Sí? Entonces, es una figura ascendente que va de la mano con lo que él aprende. Digo, este ascenso de amo en amo tiene que ver con todo lo que él aprendió por la violencia, por el maltrato, por lo que sea, por la avaricia del amo anterior, ¿no? Es como un aprendizaje por la negativa, es tremendo, ¿no? No es un aprendizaje porque él se encuentra con personas eh, bien dotadas, inteligentes, amables, que le muestran mundo, sino que es un aprendizaje hecho a partir de la carencia y de la violencia. En relación a lo que ustedes también vinieron mencionando, y un poco lo dije, el texto fue prohibido. A ver, ¿dónde está la prueba de sonido? Se inició este camino. Sí, es tremendo. La historia es tremenda. Fue prohibido por la Iglesia, por la Inquisición, el texto, porque gran parte de los amos pertenecían a la clerecía. Y de todos se ven unas cuestiones espantosas. Son personas ruines, que no solo lo maltratan, sino, bueno, el buldero que estafa, o sea, el buldero que es el que vende las bulas papales, que eran en ese momento, ¿saben lo que son las bulas papales? ¿No? Que teóricamente el Papa bajaba esas bulas para que la gente las comprara y con eso se compraba el perdón por sus pecados. Era un tongo de la iglesia ridículo, ¿entendés? Iban por los bulderos por los pueblos y la pobre gente pagaba guita para que viniera uno y te diera una bula papal y dijera, listo, te perdonamos, ya estás ahí con la tuya, pero una forma de recaudación, exactamente, un curro en la iglesia recaudaba. Y ahí lo que muestra con el buldero es que es todo de que la gente ya desconfiaba y no le quería comprar y ellos armaban como lo que ahora, lo que ahora parecen ciertas iglesias medio raras, medio sectas de que inventan a uno que le tocan y descubre que de repente el ciego puede ver, ¿no? Ese tipo de, de cuestiones ridículas. Bueno, arman una tramoya de ese estilo, ¿no? A uno al que sí le vendieron la bula y entonces lo logró, bla, 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 bla. Digo, lo que muestra de la iglesia es tremendo. Nosotros, como ahora ya estamos más, nosotros tenemos que pensar todo el tiempo que ya somos gente mucho más cínica, que ya no creemos en un montón de cosas, digo, pero para la época era flor de crítica la que estaba metiendo.
Entonces, obviamente, eh, fue prohibido por la Inquisición. Bueno, pero en la actualidad, perdón si ofendo a algún compañero o si lo ofendo, pero en la actualidad la iglesia, digo, es la que tiene que acoger a los pobres, qué sé yo, y les pone, por lo menos acá, les pone rejas en la puerta para que no duerman en la calle, ni siquiera les da lugar adentro. Entonces, no estamos tan No, alejados. no, no, yo creo que en las formas en las que se maneja no la iglesia, pero sí estamos más alejados en el sentido que la gente no cree al día de hoy que después va a venir alguien con un papelito a darte una bula y que vos con eso, ¿no? Prefiero que me den, no sé, un ticket del Kini 6 a ver si lo gano, me parece de más utilidad que como que nos pasa por otro lado ahora, ¿no? Em, Nada, entonces todo esto, toda esta serie de amos que llevan vidas licenciosas, que roban, que abusan, que estafan. Y es muy interesante que los amos, en general, creo que todos, ahora ya me olvidé, pero creo que todos, o casi todos, no tienen nombre propio. Y el hecho de que no tengan nombre propio es para universalizar la crítica. No es Pedrito el bulero, el buldero, perdón, corrupto. Es el buldero, él y todos, ¿no? Ya sabemos la diferencia entre la individualización y usar un genérico. El buldero puede ser cualquiera, y así, entonces, en tanto puede ser cualquiera, puede ser todos, ¿no? El clérigo, lo mismo. Entonces, está buenísimo pensar que no le ha puesto nombre propio a estos amos, porque lo que está haciendo es universalizar esa crítica. Eh, Bien, hasta acá con ese texto que íbamos a comentar, que estaba puesto ahí para la lectura, para que la hagan en algún momento. Pero esas serían como las ideas principales. Ahora, yo quiero, a ver si logro que ustedes también tengan un momento como yo tuve en la facultad cuando leí esto, y sin saberlo, pero quiero buscar, esperen que vamos a preparar la situación. A ver, vamos a ver, sí. Igual tienen el libro ustedes, ¿no? Cada uno tiene su texto. Pero miremos la brevedad del Tratado Cuarto, ¿no? Tómense un momento para leerlo con detenimiento y marcar o pensar, ahora que ya tenemos todo esto en la cabeza y tenemos los peores pensamientos posibles sobre la iglesia y los amos en este momento, a ver qué se nos ocurre con esto. Los dejo 2 minutitos.
Bien, leámoslo juntos. Como Lázaro se sentó con un fraile de la Merced y lo que acaeció con él. Hube de buscar el cuarto y este fue un fraile de la Merced, que las mujercillas que digo me encaminaron al cual le llamaban pariente. Gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más, y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. Ya a nivel formal, lo que podemos decir es, primero, que llama atención lo breve que es, segundo, que llama la atención la ambigüedad que recorre todo este textito, y también la elipsis, todo lo que no se dice, no solo que dice otras cosillas que no digo, salí de él, pero es muy vago en un montón de cosas, ¿no? Amicísimo de negocios seglares y visitar tanto que no sé qué, bla, 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 bla. Ahora bien, nosotros entendemos que había un fraile, dice, las mujercillas que digo me encaminaron, unas mujercillas. Ya esa forma de referirse a estas mujeres parecía indicar para la época que se trataban de prostitutas o de mujeres, ¿no? De una vida así un tanto disipada. Lo llamaban pariente. Eso. Según la época, pariente se le podía decir al amante, al mantenedor, al proxeneta. Entonces este fraile ya vemos que tenía como unas minas y por ahí era medio el proxeneta de unas prostitutas, siendo fraile, ¿no? Digo, trancu la cosa. Em, no puedo hablar. ¿Por qué no puedes hablar? Pensé que se te cortaba o algo, que tenías algún desperfecto técnico. Em, el gran momento de iluminación es cuando yo en la facultad estaba leyendo y el profesor nos dijo, según el refranero del siglo XVI, hay una cosa que es el refranero del siglo XVI, o sea, gente que se dedica, que ha recolectado todos los refranes de ese siglo y se ha dedicado a ver qué significaban en realidad esas cosas. Pero era buenísimo porque decía, según el refranero del siglo XVI, romper los zapatos hace referencia al acto sexual. Entonces acá cambia todo. Ahora que tienen esto en la cabeza, vuelvan a leerlo pensando en eso y miremos a ver qué podemos sacar un poquito más de este pedacito de texto. Y vayan diciéndolo, lo vamos viendo. Y eso es como que está acá al principio. Dice, bueno, el cual ellas llamaban pariente, ahí ya empieza la sospecha. Sí. Ahí ya empieza la sospecha. Y yo, por ejemplo, había marcado perdido por andar fuera. Mm, ¿Qué afuera todo el tiempo? exacto. ¿No? ¿Qué? Perdido, Ah, además. Ya la idea de perdido, alguien que perdió el camino o un perdido de la moral o una cuestión por el estilo, esta idea de andar afuera. Qué anda todo el tiempo por afuera el fraile? Es una persona que tendría que tener recogimiento, estar ahí como, ¿no? enemigo del coro y de comer en el convento, o sea, no, como que las cuestiones eclesiásticas no lo convocaban. No. Y la idea de comer, eso es una cuestión que al día de hoy también entendemos una alusión sexual con el coso comer, ¿no? O sea, comer en el convento, se iba afuera a comer. ¿Qué significa que se fuera afuera a comer? Con las Iba a tener mujercillas, con Dios sabrá quién. sexo afuera. Ujú. ¿Qué más?
lo lleva, yo lo que entiendo acá por lo que dijo usted de la universidad, como que lo lleva a Lázaro con las mujeres, Es una posible lectura que lo lleva porque a dice, Lázaro. claro, cuando dice él, este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, ¿no? Bien, Haciendo referencia a lo que dijo recién usted. bien, puede ser entonces, esa es una, sí, esa es una lectura posible, que es como él la llevó como a tener relaciones con esas mujercillas. El primero que le dio los zapatos, como la primera vez, como una especie de debut sexual, una cuestión así, que rompí en mi Exacto. vida. Bien, ¿qué más? También Amicísimo hay de que, negocio. perdón. Sí, no, dale, dale, Valeria. No, no, una pavada. También hay que ver qué otras cosillas es las que no quiere decir. Digo que por eso salió de él. Es como que viendo cómo la iglesia se porta, perdón, yo no quiero ofender ni nada, pero como las cuestiones que está teniendo la iglesia en la actualidad con los curas y Mm, eso, también se bueno, podría pensar algo así. 5 años, Que son 5 siglos, cosillas perdón. que no las quiere contar. Y ahí está muy bien porque me sirve para hacer un puente entre lo que dijo Mariano, que es una lectura posible, y que la bibliografía dice que es una lectura posible, pero una cuestión que yo pienso, unas cosillas, digo, si el tipo lo llevaba a estar con minas, ¿Lázaro iba a estar tan desencantado e iba a ocultar unas cosillas? ¿Se iba a creer tan rápido? Permitime Ahí entra dudar. lo que, ahí entra lo que dice Vale, que es las cosillas. Exacto. Fijémonos además cómo sigue caracterizándolo al fraile. Amicísimo, o sea, como amiguísimo, amicísimo de negocios seglares. Seglares significan que no son del clérigo. O sea, amigo de negocios de la vida común y corriente. Turbios. Turbios. Y después dice, tanto que pienso que que rompía él más zapatos que todo el convento, ¿no? Entonces, él rompe zapatos, Lázaro rompe zapatos, no le duraron ni 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Sí, no le podía seguir el ritmo al fraile, entonces piró. O el fraile abusaba de él. Esa es otra lectura posible. Ah, Yo no aguanté más. Este hombre, él rompía él zapatos, yo rompía zapatos, todo eso porque había ahí una cuestión. y esas son las cosillas que decía Vale. Claro, esas eran las Exacto. Y cosillas por eso que... las calla. Claro. Porque irse con minas y qué sé yo, por ahí no sería algo tan, ¿no? En cambio, acá todo este texto, esta brevedad, esta ambigüedad, las cosillas que no digo y que despache toda esa situación en 4 líneas, habla como de vergüenza, ¿no? Y que salió, o sea, ahí no se está quejando del hambre, no se está quejando del maltrato, ¿no? Digamos, de hecho, digo, sin darle otra interpretación, le da hasta zapatos. Digo, le está ofreciendo, pero él tiene que salir corriendo, entonces, medio Sí, sospechoso. ¿no? Y esta idea del trote, de nuevo, que también es una alusión sexual, digo, está, ahora que lo miramos así, el fragmento está lleno de alusiones sexuales, de repente nos saltan a la mirada cosas que no habíamos visto. Lo del trote, lo de los zapatos, lo de las mujercillas, lo de comer afuera, las cosillas. No duré, no duró, duraron. Mira la cantidad de veces que aparece acá. Durar y durar. Sí, los Romper negocios acá, seglares. romper por acá también. ¿No? Hay una reiteración de esto. O sea, reitera 2 veces romper, 2 veces durar.
los zapatos también aparece 2 veces, el tema de los zapatos, en esa insistencia hay algo claramente, ¿no? Lo tenemos que ver cómo el texto está insistiendo sobre un significado que puede ser ambiguo, pero que para el lector de la época no lo era. El lector de la época conocía que la idea de romper zapatos, efectivamente, era una alusión sexual. Eso estaba fuera de discusión. Entonces era bastante claro. Con esta brevedad, el lector de la época entendía perfectamente lo que estaba diciendo Lázaro. No necesitaba más que eso. Y dice, bueno, hay toda una tradición de canciones picantes populares en esa época, ¿no? En toda España, en la que hablan de romper los zapatos, que queda todo medio velado, o sea, dicen romper los zapatos, todos saben a qué se refiere, pero es una canción popular que cantaba la gente y que eran como chistosas, ¿no? Como canciones graciositas, un poco picantes a nivel sexual. Acá no hay eso, acá esto no es graciosito, ¿no? Entonces digo, acá el tema de la ambigüedad y demás, de no terminar de cerrar la idea más obscena, no tiene que ver como en la canción tradicional de que sea algo gracioso, en el que no es necesario decirlo todo, porque si no pierde la gracia, sino dejarlo ahí medio velado. Acá el hecho de que el significante total esté velado tiene que ver un poco con el tema del honor y de la vergüenza que Lázaro sentía. Digo, para que tengamos en cuenta procedimientos que se daban en la misma época sobre materiales parecidos, pero que tienen 2 objetivos diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos como esta cuestión, bueno, del estudio formal de las obras y de qué sé yo, no solamente de lo que dicen, sino cómo lo dicen? Entonces decimos, bueno, hay una tradición en ese momento de canciones medio obscenas que usan la elipsis para no decirlo todo abiertamente, y esa elipsis ahí está usada como un juego divertido. La canción llega hasta acá, y el público se imagina el resto, lo entiende, y por eso le causa gracia, porque no lo estás diciendo, ¿no? Como que el chiste medio, los chistes, algún nivel de chiste funciona de ese estilo. No decirlo todo directamente, sino guardarte info que sabes que los otros pueden reponer y se van a reír de eso. Pero acá hay otro empleo de la elipsis, ¿no? Es un empleo que más tiene que ver con el ocultamiento de algo que causa vergüenza. ¿No? Como a pensar, bueno, recursos. El recurso de la elipsis, bueno, se puede usar de tal manera en tal situación, de tal manera en otra. Bien. Sin hacer esta lectura, la primera vez que lo leí, me había parecido hasta gracioso este fragmento. Y ahora cambia totalmente. No, Sí, este fragmento no, Sí, a mí claro. me pasó lo mismo. Sí, es tremendo. Yo, cuando hice esta materia, que es en la facultad es Literatura Española 2 también, pero bueno, ya hay hasta 3. Leímos esto, que yo ya lo había leído en la secundaria, pero bueno, ahí lo volví a leer con todo esto y estaba yo como ustedes antes, tipo, esto es espectacular, o sea, no esto, sino todo lo que estuvimos viendo, lo del vino, lo de esto, lo del otro, pi, pi, pi. Si es este texto es espectacular, así de brevecito que parece que no sé qué y hay tanto para ir mirando. Y leí otro texto que se llama La Lozana Andaluza, que es más o menos de esta época, que te das cuenta de que ella, quizás la protagonista es medio, como que ella sí también es proxeneta y tiene unas chicas, que ella fue de joven prostituta, pero le dio sífilis, y vieron que la sífilis, una de las cosas que hacía era que la nariz se te fuera como deformando, y ahí ya la sífilis era visible, porque no había cura para la sífilis en esa época, la sífilis era visible, entonces ya no podía seguir trabajando en prostituta porque nadie se quería pagar por sus servicios porque se iban a contagiar de la enfermedad. Entonces ella como que se tiene que retirar y tiene otras chiquitas trabajando, otras jóvenes trabajando para ella y qué sé yo, y tiene un novio que se llama Rampín. Entonces yo, bueno, eso lo había entendido y leí todo el texto como
que van para un lado, que vuelven, que se pelean con uno, que en el otro, y qué sé yo. Y después cuando empezamos a ver cuestiones claro, que yo no manejaba, había una cantidad de simbología que tenía que ver con lo sexual, pero lo sexual así desbordado por toda la obra, todo el tiempo, y era como Rampín, ¿y qué significaba Rampín? Y tenía que ver con eso. Y Rampín siempre aparecía moliendo un mortero, y era ahí, moliendo el mortero. Y el coso era esto, o sea, todo el texto, cuando lo empezabas a leer así, decías, pero esto es una barbaridad atrás de la otra, en esa época encima. Decís, mirá lo que, ¿no? Como, cómo circulaba una literatura así, como tan transparente en contar como toda la vida sexual de esos personajes, sino que se imagina que en ese momento estaban todos como en la Capilla Sixtina y no sé qué, y era como un desorden total y absoluto. Digo, eso es lo que tiene también de interesante cuando en la literatura ingresan las voces populares. Y eso es algo que después lo vamos a ver con Bakhtin en el Renacimiento. Digo, la voz popular, en general, como no tiene la necesidad de mantener como cierta estima, como no tiene que mantener cierta clase o lo que sea, nos permite a través de la literatura enterarnos de un montón de otras cosas que no nos enteraríamos porque los otros textos son muchísimo más pacatos, ¿no? Como la literatura popular no es tan pacata, está puesto ahí, se dice, así sea en chiste o no, así sea con alusiones, con rimas graciositas, con cosas picantes y qué sé yo, pero eso está puesto ahí y en un punto nos acerca un poco más a cómo debía vivir la gente, porque si lo único que hacemos es mirar el Miguel Ángel, digo, el David del Miguel Ángel o cosas así, pensás que todo el mundo estaba como, ay, toda una cosa perfecta y no sé Pero qué. hay pinturas renacentistas que son de índole sexual, Mm, eh, digamos, muy claro. sí, No sí, el está tema es cuando también, eso está estilizado, ¿no? Porque digo, claro. cuando es toda una situación con una iluminación, con unos cuerpos, con una cosa, digo, acá lo que estamos viendo, y digo, en ese sentido la picaresca es bastante cochina, cochina en todo sentido, hay mucho escatológico también, ¿no? De cosas desagradables, de gente que se hace encima y que huele mal y que comen como cerdos y después vomitan, digo, hay como toda una cuestión muy exacerbada de lo corporal. Y eso ahí llego, bueno, un poquito con eso, que es, bueno, sí, la otra parte de lo que nosotros estuvimos viendo con estos poetas, sobre todo más con los místicos, el alma, el no sé qué, como una cuestión que va todo por encima, este tipo de literatura te agarra así y te trae al cuerpo de nuevo. Un cuerpo pestilente, un cuerpo que es golpeado y sangra, un cuerpo que tiene cicatrices, un cuerpo enfermo, ¿no? Digo, la corporalidad está presente y está presente de la manera más tipo in your face, ¿no? Como más, a veces hasta desagradable de tan corporal que son las cosas. O esto de que hablan todo el tiempo que tienen una remera y se la ponen y es todo un asco. ¿Ves? ¿Sabes lo que voy a apestar esta gente? Digo, bueno, ¿por qué? Porque ahí entró el cuerpo, ya no es más un sujeto idealizado que está ahí llorando por amor o por Dios o lo que sea que le esté pasando, sino que acá tenemos gente de carne y hueso de verdad. eh, y siempre es interesante pensar cómo aparecen los cuerpos en la literatura, porque durante mucho tiempo fueron idealizados y están corridos, ¿no? O solo ingresan cuerpos como y de la mujer así, con los ojos así, y así, y el pelo y no sé qué, que nada que ver con la realidad.